Amigos y amigas, bienvenidos a otro programa más de Rodar Podcast. El día de hoy tengo una invitada especial, comunicadora, periodista, locutora, directora de ADN de Antena 1, Mariela Ramos. ¿Cómo estás, Mariela? Un gusto, Carlos. Un saludo a toda la audiencia y también a todo el equipo, ¿no? que conforman este espacio que nos permite la conversación. Muchas gracias por venir. Primero agradecerte y ahora también empezando con las preguntas, lo primero que te quería preguntar es ¿cómo empezaste con esta carrera de periodismo, comunicación? Yo llevo creo que toda la vida en el ejercicio de la comunicación, como todos los seres vivos, pero ya profesionalmente yo comencé jovencita, apenas tenía 18 años, todavía ni siquiera cursaba toda la materia de radio en la universidad cuando tuve la gran oportunidad de comenzar en un medio fuerte de acá de la ciudad, que de cierta manera fue el espacio que me apadrinó, ¿no? en el área de la comunicación, sobre todo en mi pasión, que la tengo activa desde que tengo memoria, ¿no? Mi pasión en el marco de todo el campo de la comunicación ha sido siempre la radio. ¿Y por qué la locución específicamente, ¿no? A diferencia de todos los otros roles del periodismo? Fíjate, en este caso yo creo que va un poquito más allá. Me gusta en realidad la producción, la dirección de espacios radiales. Lo tengo intrínseco, quizá te decía, porque desde que soy chiquitita soy melómana. Eso, herencia gracias a mi padre y a mi madre también, porque ellos me permitían, ¿no?, jugar con un abanico de posibilidades. Siempre fui amante de los LPs, de los discos de vinil, desde que soy muy chiquita. Y bueno, me parecía que la radio tiene cierto manto, nivel de alcance y hasta cierta intimidad con la audiencia, así es que me decidí por ello. Pero en el campo de la comunicación en sí he ejercido prácticamente en muchas áreas de la comunicación. No solamente, como te decía, en la locución, dirección de programas radiales, he hecho comunicación política, marketing, publicidad, me he metido en distintas áreas para probar, pero una constante, ¿no?, ha sido siempre la radio. O sea, yo estoy haciendo radio y al tiempo estoy editando una revista, al tiempo estoy, como te digo, desarrollando una campaña de comunicación en otro lado del mundo, haciendo cosas así, ¿no? Pero la constante siempre ha sido la radio, más allá de la locución como tal. Wow, qué interesante, no sabía esto de que eras multifacética. Y en todos estos roles que nos mencionaste, ¿en qué momento empezaste a inclinarte más por el sector cultural? También lo tengo insertado ya en mi chip desde que soy muy pequeña. Creo que el clic en ese sentido fue una asistencia a un concierto de la Orquesta Sinfónica cuando era aún muy chiquitita. Mi mamá me llevó a escuchar un concierto de la orquesta. Recuerdo claramente que era el Requiem de Mozart y bueno, desde ahí leer solamente el programa de mano para mí ya era interesante, y para comunicar en radio, de todas las prácticas comunicacionales que había tenido hasta ese momento, me parecía que el área artística y cultural no tenía en aquel entonces el énfasis, ni la atención, ni el espacio en los medios de comunicación locales suficiente. Siempre era de pronto, no sé, un anexo de algún programa, sí, pero no tenía una estelaridad, es decir, un horario AAA. Y desde que comencé a los 18 años en Radio Tomebamba. Le hicimos una pequeña modificación que en aquel entonces era Tomebamba Radio Pop, y cambiamos completamente el concepto cuando entré a la radio y le hicimos Música del Mundo, y es el primer programa que tuve, se llamó de hecho Artistas y Malabaristas.
precisamente porque sentía, ¿no?, esa necesidad de que en este espacio pudiéramos, ¿no?, percibir como relevante, importante, pero sobre todo un aspecto que embellece, engrandece, mejora nuestras vidas, nuestra salud, nuestro sistema, el arte y la cultura, ¿no? Y ahora, hablando de eso, o sea, la razón justamente por la que estás aquí es por todo este rescate dentro de las noticias culturales, que era como Mariela es el referente, ¿no?, de las cosas que se rescatan de entrevistas. ¿Y en qué momento, mejor dicho, comparando, ¿no?, con ese momento que dices que aún no había como que estelaridad tanto en la cultura, comparándolo ahora con el periodismo actual dentro del igual sector cultural, ¿sientes que ha habido alguna diferencia, algún cambio? Claro que sí, sin duda. La constante es el cambio, en realidad. Desde aquel entonces, en aquel momento, luchamos muchísimo por sostener ese espacio. Artistas y malabaristas, que luego se transformó en circuitos urbanos, que luego, bueno, se iba modificando. Los cambios se han dado, lógicamente, por los cambios también de los medios de comunicación en sí. La Internet revolucionó todo lo que tiene que ver con la información y eso también nos hizo modificarnos, ¿no?, como medios. Yo te estoy hablando específicamente del medio en el que más he ejercido, que es la radio, ¿no?, porque he incursionado en el cine, en la televisión, no en la prensa escrita como tal, en periódicos. Sin embargo, en la radio era en aquel entonces como una novedad, ¿no? Y hemos estado, digo hemos porque siempre en los medios a los que he abocado mi trabajo, mi ejercicio, pues los he tenido que enamorar para poder sostener el espacio que sostengo hasta ahora, ¿no?, que es esta revista de cultura que desde el principio tenía esa conceptualización de mezclar, porque estábamos tan acostumbrados a que solo tengamos un espacio de entretenimiento, pero no de cultura. Entonces tomábamos un poquito de entretenimiento y un poquito de cultura y un poquito de arte y después empezó a darse cuerpo. ¿Las cosas han cambiado? Claro que sí. La manifestación cultural ha sido más democrática en los últimos años, obviamente por el acceso tanto educacional, así como el acceso también a las tecnologías que nos permiten conectarnos con otras fuentes de información más allá de los medios tradicionales. Muy importante esto que me dices ahora. También quisiera ahondar en el tema específico de cómo fue vivir el cambio desde dentro en tu rol de locución de radio, cuando fue la adaptación de medios digitales, ¿no? Cómo pasar del medio convencional de estar locutando para radio a luego hacer una transmisión live de Facebook y cómo fue este proceso de cambio. Fíjate, la radio en la que yo trabajo actualmente, que es Antena 1, se puso las pilas de manera pionera, digámoslo así. Nos adaptamos al sistema radio-video. De hecho, técnicamente también tuvimos que hacer muchas pruebas en muchos sentidos para lograr este sistema radio-video. Se mantiene la esencia de lo que es la radio, que es la FM, que tiene sus cualidades y sus particularidades, pero al insertar el streaming, la posibilidad del streaming, cambiaron las cosas. Sí, fue un tiempo de adaptación corto, en realidad, pero creo que fue oportuno, porque fíjate, varios medios de comunicación locales comenzaron prácticamente ya, después de detonada la pandemia, e inclusive a nivel nacional, ¿no? Cuando solicitaban entrevistas nacionales, los colegas en otros lados decían, bueno, ustedes están súper bien. Entonces la adaptación fue interesante, una inversión importante en términos económicos, de personal, pero también de búsqueda, ¿no? Todavía nos falta muchísimo, pero hay que contemplar que en este caso nosotros somos una radio de nicho. Te quería preguntar ahora, María, ¿cuál es tu proceso de preparación para un programa de locución? O sea, si te aclaras la garganta o eso, es más como consejos porque uno novato inicia. Qué agradable pregunta.
Bueno, sí, creo que también somos seres humanos de rituales, ¿no? Entonces, yo lo mencionaba, de hecho, en un programa hace 2 días. Creo que una de las cosas que hago para insertarme en este espacio, que como les había comentado ya, para mí la cabina de radio, a pesar de ser tan social y pública, es un espacio súper íntimo. Entonces creo que yo me preparo escuchando mucho. y es también un ejercicio de vida aprender a escuchar para poder hablar. Entonces, sí, inclusive creo que también sería bueno mencionar que se puede escuchar el silencio, no solo el del entorno, sino el propio. Y creo que para mí es básico, ¿no? Y parte de mi ritual, más allá, no sé, de tomar mielcita con limón o algo así para aclarar la voz. Pero llegué a esa conclusión. Pero a esta llego después de años, ¿no? De muchos años, de procesos y de momentos y de experiencia propia también. Wow, anotaré eso. Y cuando empezaste, tal vez sentías nervios al enfrentarte o al escuchar tu propia voz. ¿Cómo eran estas primeras ocasiones? Bueno, de hecho la historia es súper curiosa porque quien me descubre fue Jorge Piedra, el director actual de Radio Tomebamba, porque solíamos escuchar con mis amigos en la universidad en un aula. Todavía no estaba en esos momentos vedada o prohibida la radio universitaria, y empezamos a jugar con nuestros discos que llevábamos, ¿no? Nuestros CDs. Llevábamos nuestros discos, los colocábamos y empezamos a jugar con unos micrófonos, y no nos habíamos dado cuenta de que habíamos aplastado un botón que amplificaba lo que estábamos hablando a distintas facultades. Y nos llegaron a golpear la puerta a decir que se nos estaba escuchando. Y no solo probé yo, probaron mis amigos también. Y es en ese momento de juego en el que me escucharon y dijeron que por ahí podría ser. Me hicieron una prueba a los 2 días de eso. Y pues me ofrecieron la gran oportunidad de generar mi propio programa en la radio. Y entonces así fue. Creo que yo tengo como herramienta más que importante para mí el ejercicio de la locución. Es mi herramienta. Mi voz es mi herramienta. Wow, o sea, qué loco que haya nacido de un juego. Pues tenía esa curiosidad de preguntarte qué había salido primero, si te dijeron, tú tienes voz de... No, para nada, para nada. Nosotros teníamos el hábito de escuchar con mis amigos todo el tiempo música. Igual, antes no estaba masificado el tema del internet, entonces quien tenía acceso a la descarga toda la noche de unas cuantas canciones, pues las sonábamos toda la semana y analizábamos, y aquí era incipiente también la movida electrónica, recuerdo, y en aquel entonces pues precisamente teníamos nuestras golosinas, una sola canción para toda la semana, y lo hablábamos con los amigos del artista, de lo que se trataba, le dábamos la vuelta y hacíamos unas suerte de fiestas clandestinas, las primeras, ¿no? Electrónicas acá. Y en esas fiestas tú igual estabas como que dentro de la presentación de cada sonido, así, o solo escogías las canciones que se iban a tocar. Muy gracioso, seguramente, si hay algún amigo que de aquel entonces recordara que yo llevaba una grabadora de cassette. Qué cool. Y eso yo creo que lo tengo para la posteridad, porque bueno, grabábamos todas nuestras sesiones, pero a manera de juego. Yo grababa las sesiones, ¿no? Y describía el entorno, y son una reliquia ahora que lo pienso, son una reliquia esos cassettes, porque ahora que lo pienso, en realidad grababa las sesiones, lo que acontecía, qué pasaba, y narraba todo.
de nuestras fiestas, cada sábado, fin de semana, cuando los papás de un amigo se iban a Yunguilla y teníamos la casa sola sábados y domingos. Wow, Sí. imagínate eso, replicarlo ahora. ¿Sí? Sí, sí. Luego, de hecho, cuando comencé a trabajar en la radio, ellos venían a verme en mi programa de las tardes, que se transmite hasta ahora. Lo dirige con quien compartía ese espacio, que es Fernando Piedra. Se llamaba Ecuador Underground. Entonces, todos los sábados mis amigos ya sabían que terminaba el programa, me venían a ver y pues íbamos a ese espacio, ¿no? Estaba a 2 cuadras de la radio. Y dentro de tus gustos personales musicales, también es como que, más allá de preguntarte qué géneros te gustan o eso, ha sido como que, esto está sonando muy bien, tengo que mostrarlo en este programa. ¿Te ha pasado eso? O al revés, te entrabas de una nueva canción por el programa que ya lo incluías en tu repertorio. Fíjate, bueno, a mí me apasiona ese tema, ¿no? Porque más allá de si es bueno o malo, yo no me guío por esto. En realidad considero a la música como tal, a toda la música como tal, como una fuerza, una energía. Y la música que propuse desde el principio, desde que comencé, en aquellos 18, era música que no era radiable. Sí. De hecho, cuando comencé, se retiraron todos mis auspiciantes, pero así sosteníamos el espacio, porque creíamos en esto, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, la línea musical que escojo para transmitir es precisamente la que considero para mí bella, algo que nos humaniza, algo que puede encantar. Insisto, no es algo ni mejor o peor que, no una canción, un artista, un proyecto mejor ni peor que, sino es algo que se propone para escuchar, para tocar algún aspecto de nuestra humanidad, para embellecer los días que hoy por hoy no son del todo tan lumínicos, ¿no? Tiempos aciagos para la humanidad entera, y desde mi lugar lo que ofrezco es lo mejor que encuentro musicalmente hablando. Así es que imagínate, yo he puesto en mi programa salsa, cha-cha-cha, mambo, blues, rock, metal, todo lo que considero puede tocar una fibra, porque primero, para poder ser expuesta, yo la tengo que experimentar. Si yo lo experimento, lo comparto. Si no lo experimento, no lo comparto. Es por eso que, no sé si te habrás fijado, a radio a la que voy o lugar al que voy, retiro todo lo que tiene que ver con listas, ¿no? Las listas, los segmentos, las casillas, ¿no? Para la música, porque creo que esto que está bastante bien estructurado por la gran industria, no debe seguirnos ocupando. Entonces, desde el lugar que ejerzo, comparto eso. Lo que creo es algo que nos puede nutrir a cualquiera. Me acabo de fijar en 2 constantes en esto. Es como que comercialmente hablando, estás justamente mostrando lo que no se muestra normalmente, ya sea con las notas yo de me mando cultura. canciones de 12 minutos, tengo una de media hora de Nina Simone, que he hecho cosas así, porque fíjate que cuando comencé me llamaban a decir, cuando trabajaba en la Tomebamba, ¿no? Porque terminaba el noticiario y entraba yo. Y claro, yo cambié la estructura de la radio. O sea, cambiamos de radio pop en español a hacer música del mundo y luego se transformó en música electrónica. Pero me llamaban así las señoras y ¡usted está poniendo música satánica! ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque el dueño de la radio, que es el que tenía el billete, la posibilidad de viajar, porque antes no era como ahora, o sea, descargas una canción el rato que quieres, nada. O sea, yo le digo, verá, tráigame este disco. Hay una chica que se llama Björk, usted que se está yendo a Nueva York. Ella es de Islandia. Usted me va a traer música de ella. Y él me traía los discos.
Entonces, imagínate, comenzamos con 10 discos. Wow. Y después él se iba a Israel y yo le decía, tráigame esto de aquí, de acá. O sea, si pasa por un aeropuerto, compres este disco, tráigame este disco. O sea, y así fuimos alimentando la radio. ¿Y a ti de dónde te llegaban estas influencias? ¿De dónde sabías que George ya era tu gusto? Sé. No sé, porque mi papi escuchaba, no sé, Julio Jaramillo y cosas así. Tampoco vengo de una familia musical, pero es una inquietud. O sea, a dónde voy, ya te digo, pongo cosas así. Ponte en esta radio. Tengo varios segmentos del otro lado del mundo, en vivo, cosas así. Yo en mi programa recién puse uno que se llama Twist para poder poner lo que me dé la gana, así. O sea, pongo cumbia, pongo lo que sea, o sea, pero que siento que vale la pena. ¿Y cada cuánto decides cambiar de segmento o renovarlo dentro de tu misma área? Yo creo que es así una intención, un movimiento interno, una curiosidad. Básicamente es eso. No le encuentro razón ya para que sigamos en esas formas de antaño, ¿no? Te autodefinías y te autoconocías como rockero o como rapero. Pero en lo personal creo que te enriqueces mucho más si no te encasillas, sino que experimentas otras cosas, ¿no? Entonces, para los segmentos igual es lo que va. Justo cuando regresábamos en tiempos de pandemia, decidí colocar este segmento en mi programa que se llama Twist, precisamente porque no era algo que esperábamos, y porque sabía que como humanidad necesitamos ejercitarnos en la adaptabilidad. Entonces dije, ¿cuál es mi herramienta para trabajarme en ese sentido? La música, pues. Entonces, para afinarnos en eso de ser más adaptables, es decir, vamos a generar no digo un choque, pero sí un giro en el que estás escuchando, no sé, rock, y que de pronto te suena una cumbia, te vuelve más adaptable en términos del sentido del oído. Y yo creo que se incluyen todos, pero hasta el sexto. Pero es una cuestión de ejercicio, ¿no? Es un ejercicio de adaptabilidad. Sobre todo después de la pandemia, incluí este segmento que se llama Twist, precisamente por esto. O sea que a nivel a gusto personal también no te casas ni te divorcias con ningún género musical. Para nada. Tu abanico es... No. Una sola vez cuando me di cuenta de que no estaba disfrutando demasiado una fiesta, me di cuenta de que no quería ser narcisista con la música, ni con los encuentros, ni con las posibilidades. Pues estábamos en casa de una amiga y sonaba algo que no me agradaba mucho. Y estaba yo sentada sin disfrutar de la fiesta. Creo que ese fue el momento clave para decirme que era el momento de abrirse, ¿no? De abrirse. Y hay que ser selectivo, claro que sí. No creo que hay tiempo para perder. Entonces, si a ti te viene bien, no sé, música chichera, la música chichera a ciertos momentos, pues está bien para ti. Y si para mí está bien, no sé, sumergirme en un New Age profundísimo, pues está bien para mí, pero sin ánimo de ponerme en una posición contraria, ni tampoco juzgadora ni señaladora, porque es una expresión humana. La música es una forma de expresión y eso es lo que yo valoro. Cambiando de tema, ahora te quería preguntar más sobre tu opinión sobre estos nuevos programas de locución independiente como los podcasts. No, mentira. No, preguntándote, claro, ¿qué opinas sobre esta libertad que te dan las redes como de creación también, pero esta ausencia de limitaciones, por decirlo así, a cuanto a censura de temas sensibles o estos tópicos? Sí, te había dicho con micrófono cerrado que podíamos quedarnos un buen rato conversando.
Te había dicho también que el Internet es una de las herramientas para los cambios sociales de este tiempo, lo que ha marcado los cambios sociales de este tiempo. Y la posibilidad que nos da el Internet para blogueros, podcasteros y demás es una posibilidad tanto como hermosa como riesgosa también, porque al democratizar precisamente estas plataformas de opinión, primera cosa, nos hemos vuelto muy opinólogos, entonces todo el mundo puede opinar y ahí encontramos uno de los aspectos más rescatables de todos estos nuevos sistemas de comunicación, que es accesible, ¿no? Para quienes tienen la oportunidad de acceder al Internet, que es accesible para todos. Fíjate que hay revoluciones sociales que se han dado gracias al Internet y en algunos casos, en algunos países y en algunos movimientos, tanto políticos como sociales, ha sido definitoria la presencia de redes sociales y sus recursos, ¿no? Esos productos, esos subproductos que pueden salir de la circulación de esta información. Más también eso nos da cuenta de que también estamos en una suerte de marea de cosas fatuas, sí, de opiniones, de opiniones no analizadas, sin valor profundo, sin consideración alguna. Entonces, desde el otro lado, te dije, podíamos conversar unas cuantas horas, porque al ser una herramienta de información, no necesariamente hablamos de conocimiento, hablamos de información. Que si es información buena, que si es información mala, que si es información falsa, que si es información tergiversada, que si es información difamatoria. Hay tal cantidad de circulación de la información. Fíjate que ahora en diversas líneas de la comunicación te hablan de que el contenido es el rey, ¿no? El contenido es el rey. Sin embargo, ¿qué contenidos pululan precisamente en la Internet y también en la Deep Web? O sea, estamos hablando de los contenidos de la humanidad colocados y circulados de manera virtual. Así es que también debemos, insisto, afinarnos en el ejercicio del blogger, del youtuber, del podcaster, para que cada vez generemos contenidos con mayor profundidad, mayor contraste, mayor consideración también, porque creo que estos tiempos requieren de comunicadores, de personas. Fíjate que no hablo solamente de profesionales de la comunicación, porque ahora también los civiles son los nuevos periodistas de este tiempo a propósito de estos medios, ¿no? A propósito de las redes sociales, a propósito de las plataformas de streaming y de estos cambios sociales que hemos tenido, son los ciudadanos los nuevos periodistas de este tiempo. Entonces, entender que está allí disponible la herramienta y que ha de ser utilizada con un objetivo y ojalá que sea para bien común, ¿no? Que sea para subir, no sé, tus likes y las arcas y la posibilidad de monetizar tu superblog, que está bien hasta cierto punto, pero estamos cundidos de esto. O sea, nos estamos rebasando a nosotros mismos de esta superficialidad que nos hace perdernos, ¿no? En una hiperinformación que nos está saturando como humanos. Sí, yo opino lo mismo, que el mal tal vez de nuestra época es la sobresaturación de información. Probablemente hace mucho tiempo atrás tú tenías que rebuscar la información y los periodistas que se atrevían a dar el contrapoder, dar una información, una investigación más a cabo eran los que temían por su vida, los que están más en peligro. Ahora es como probablemente las noticias que adquieren
más relevancia en la sociedad son las más amarillistas, las que ni siquiera tienen investigación, las que afectan más a la posverdad, o sea, de solamente atentar por atentar y no importar el daño que causan, y no importa si es que hay un contraste de esa misma información o si es que legitiman que es cierta, y la gente igual se lo come. O sea, la gente lo que persigue ahora, me atrevo a decir que también los medios de comunicación convencionales están en batalla constante contra estos nuevos líderes de opinión que nosotros les otorgamos justamente por viralidad, por estética a veces, ni siquiera porque la información sea viable o sea, como tú dices, que tenga un objetivo real, que sea legítimo, que sea informar, que sea, no sé, contrastar, ser contrapoder, que también esos objetivos para mí son los principales de la comunicación, pero que ahora se ha desvirtuado porque cada quien quiere remar para su lado, quiere generar como... Y hay una competencia dentro de esto. Es fuerte y es intenso. Yo no sé ni siquiera por dónde seguir, pero son tantas cosas. Esa necesidad, esas vidas virtuales que mostramos, ¿no? Esas caras y esos aspectos de nuestro ser que están expuestos en medios, en estos medios virtuales y digitales. Toda esta situación también, que es bastante crítica, no hace sino mostrar lo que aspiramos y queremos. Fíjate, a veces nos escudamos en esta idea de la gratuidad, ¿no? De que, no sé, WhatsApp es gratis, entre comillas, pero no, siempre hay alguien que tiene que pagar la fiesta. Y tal vez como seres humanos, ciudadanos con acceso a, con consumo de este tipo de comunicación, también nos corresponde pensar un poquito más allá y darnos cuenta de que no es gratis, ¿no? Que somos el producto en esta circulación de toda esta mega maquinaria de información, y que la construcción también social, fíjate, política, ¿no? La coyuntura del Ecuador, las pasadas elecciones presidenciales, cómo los discursos se van modificando en función de esta herramienta. A veces nos quedamos con la idea de la herramienta, le damos demasiada prioridad a la herramienta sin darnos cuenta de que quienes estamos atrás somos los seres humanos. La forma de modificar, de cómo ha modificado el Internet y las redes sociales, los ejercicios y las prácticas humanas, es impresionante. Y claro, y el poder decae en estos medios, que ahora probablemente hasta las redes sociales, que Facebook tiene más poder que cualquier país, es como porque tiene más número de usuarios. Y como tú dices, o sea, cuando un producto es gratis, el producto eres tú. Exactamente. Eso nos tal pasa cual. con WhatsApp o con las redes que son gratis. Y, o sea, para mí es una corresponsabilidad, tanto en nuestro caso como creadores de contenido, como en el caso también de saber educar a tu algoritmo, de saber qué noticias seguir dentro de tu feed y no caer en porque los celulares o eso están instintivamente, no están aprovechando nuestros instintos para solamente estar lucrando mientras más pueda con nuestra naturaleza humana, puedo decir. Y eso no lo hacía antes. Tú no eras adicto a la televisión, probablemente la música ya, pero porque esto es otro sentir. Acá vuelta estás desperdiciando tiempo, no estás enriqueciéndote. Y ya te digo, o sea, como toda buena herramienta tiene sus dos partes. Bueno, ese es mi pensar, ¿no? Tiene sus dos partes. ¿Cómo utilizas a la herramienta? ¿Te sirve para nutrirte, para perder el tiempo, para alienarte, para los fines tan diversos como humanos? Creo que serán. Entonces, en buena hora, si es que tu podcast, tu momento de encuentro, que generas con este espacio virtual, tiene que ver con la opinión, tiene que ver con el intercambio, con el observar más allá de la pantalla, ¿no? Del ejercicio de tal o cual profesión. Me parece chévere, encantador, digo. A alguien le puede servir. Siendo sincero, ahora esto nunca he dicho a cámaras, pero siendo sincero, sí fue como que más un interés personal. Yo siento que me nutro y aprendo con cada invitado, como con esta charla, así. Entonces, como lo que te digo, voy a tomar apuntes, literal voy a llegar a tomar apuntes, porque sí siento como que el Carlos que
tenía solo las ganas de hacer podcast, es muy distinto al Carlos de ahora, porque cada invitado me ha aportado algo que si es que al final al público también le ayuda, sería el ideal, ¿no? Pero siempre ha sido como que mi motivante al nutrirme de nueva información y de nuevos puntos de vista y no quedarme con solo el mío, con el que me da mi feed de Facebook, con el que me dan mis amigos, mi círculo, que creo que es lo que caes en un círculo vicioso del solo estarte alimentando de tus gustos, de los gustos de personas que se llevan contigo porque tienes tus gustos. Entonces el contrastar creo que es lo más importante como para saber otras realidades, otros gustos y otras opiniones, y eso lo traté de reflejar en el podcast también. Entonces, En buena hora. por eso agradezco tu punto de vista y tu tiempo que hayas venido acá de invitado, hayas aceptado. Encantada, un gusto poder conversar y bueno, ojalá tenga larga vida el podcast y llegue a quien tenga que llegar. Y si no tienen larga vida, igual, estamos bien, porque ya lo experimentaron, tanto como en equipo, como las personas que han tenido contacto a través del visionado. Digo, la experiencia es lo que nos hace, ¿no? La vida. Gracias, o sea, a mí me alientas y hay artistas que se inspiran en otros artistas, pero a mí también como comunicadora me inspiraste a hacer esto, entonces también te lo digo aquí en cámara. Qué bueno, qué agradable escucharlo. Fíjate que no distamos en ese sentido. Yo también creo que es una forma exquisita el poder intercambiar opiniones, estados, sentires, en mi caso, con los artistas, con los gestores, con los productores. Diariamente creo que es una forma maravillosa de intercambiar. Es más allá que una pasión, entre comillas, creo que es una forma de autoconocimiento y de amor también. Muchas gracias, gente. Esta ha sido Mariela Ramos. También si es que nos puedes repetir antes de despedirnos, ¿en qué horarios y en qué canales encuentran tu contenido, encuentran tus programas? Bien, tengo una revista de cultura, la dirijo y la conduzco a través de Antena 1, Radio Video. Es 90.5 en el sur del Ecuador, en Azuay y Cañar, en estas provincias, a través de la frecuencia modulada. Y en el mundo entero está dispuesta la radio a través de antena1.com, Antena 1 con letras, y también pueden descargarse la aplicación. Ahora, en nuestra página web, ahí podrán encontrar todos los videos, los encuentros que nos procuramos diariamente en esta revista con artistas, con gestores, con personas dedicadas a la cultura, dispuestos a manera de archivo. Así es que los invitamos pues también a ingresar a las redes sociales de la radio, Twitter, canal de YouTube, Facebook e Instagram. Un gustazo haber compartido con ustedes hoy. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos a otro programa de Rodar Podcast. Quiero agradecer al equipo de Backstage que hace esto posible, Jonathan Pizarro dentro del equipo de audio, Matías Nugra dentro del equipo de cámaras. Este Rodar Podcast fue grabado en La Guarida, Espacio Cultural. Síganlo en todas sus redes sociales, que tiene eventos muy bacanes todo este mes. Gracias por acompañarnos.